Pues vamos a comenzar. No les pregunto cómo están porque se miran bien. Se mira que comieron bien. No es cierto. Se mira que se la pasaron bien. Sí, gracias a Dios. Espero que hayan tenido todos un buen tiempo de convivencia con sus familias. Y bueno, pues para nosotros, que por la gracia de Dios, los ojos de nuestro entendimiento han sido alumbrados, pues la Navidad ya es más que un tiempo de luces y de arbolitos y de regalos, ¿verdad? Ni siquiera un tiempo de paz y tranquilidad como el mundo dice que es Navidad, que realmente lo es, pero para nosotros los cristianos, pues la Navidad es algo más profundo. Es la venida del Salvador del mundo, a este mundo de Jesucristo, que dice la Escritura que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y a reconciliarnos con Dios. Entonces nosotros celebramos eso. Por ejemplo, y aunque no es el tema, es una introducción nada más, me impresiona cómo el profeta Zacarías lo anunció desde siglos antes de que esto fuera así. En Zacarías, en el capítulo 9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Ese es el propósito por el cual el Hijo de Dios vino a este mundo, a traer salvación. Dice la Biblia que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando el ángel se le aparece a José, porque se recuerdan el relato de Lucas capítulo 2, José la quiere dejar cuando se entera que María está encinta, esperando, ¿verdad? Y dice: no temas de tomar a María tu mujer, porque lo que en ella ha sido engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Jesús significa Salvador en español, pero en inglés, en hebreo original, Jesús, Yeshua, es el mismo nombre de Jehová, que significa la salvación es de Dios. Entonces, Jesús venía precisamente eso, a salvar. Y bueno, damos gracias a Dios que nosotros ya hemos recibido esa salvación. Amén. Vamos a hacer una oración. Incline su rostro. Vamos a poner este tiempo en las manos del Dios. Amado Dios que estás en gloria, Señor, te damos muchas gracias por este momento, Señor, que nos permite, Señor, reunirnos una vez más en tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por esta bendita costumbre que tenemos, Señor, de reunirnos en tu nombre, Señor. Y digo bendita costumbre, Señor, porque se nos ha hecho habitual, Señor, se nos ha hecho una necesidad, y que aunque es costumbre, Señor, no nos hemos podido acostumbrar a ella, Señor, porque cada vez que venimos a ti, Señor, tu palabra nos alienta, tu palabra, Señor, levanta nuestros espíritus, tu palabra, Señor, renueva nuestro espíritu, nos fortalece y salimos de aquí fortalecidos, Señor. Muchos tal vez de nuestros hermanos que están aquí, Señor, pudieron haber llegado con cargas, con preocupaciones, Señor, pero al alabarte, al bendecir y al exaltar tu nombre, Señor, hemos podido entender, Señor, que no hay nadie más grande que tú, Señor. Que aún los problemas, las tempestades, Señor, son como nada delante de ti, Señor. Así, Señor, como cuando calmaste las tempestades, Señor, cuando la barca casi se hundía, Señor, y los discípulos, Padre, dijeron: pero ¿quién es este hombre que aún los vientos lo obedecen? Así nosotros, Señor, así nosotros nos maravillamos cuando por medio de tu palabra, Señor, descubrimos quién eres, Señor, cuál es tu voluntad y el propósito por el cual, Señor, te has revelado en nuestras vidas. Gracias, Padre, por haberte hecho manifiesto en nuestras vidas, porque ahora nuestros ojos te ven. Ahora tú ya no eres distante, Señor, ya no eres extraño para nosotros ni alguien inalcanzable, Señor, sino todo lo contrario, Señor. Te nos has hecho accesible y solo por gracia, Señor, por medio de la obra de Jesucristo, Señor. Y no solo eso, sino que nos invitas a venir, Señor, al trono de tu gracia y hallar gracia, Señor, para el oportuno socorro. Bendito seas, Señor. Gracias por haber tenido misericordia de nosotros. Gracias, Señor, por habernos amado así.
y por habernos rescatado de nuestra vana manera de vivir, Señor. Ahora, Señor, queremos vivir para ti, Señor. Queremos vivir para tu gloria, para tu honra. Queremos servirte, Señor. Porque dice tu palabra, Señor, que ya no vivimos más para nosotros mismos, sino que ahora, Señor, vivimos para aquel que nos compró, Señor. Tú, Señor. Por eso es que te llamamos Señor, porque tú eres nuestro dueño, nuestro amo, aquel a quien debemos reverencia, obediencia y respeto, Señor. Háblanos en esta mañana, Señor, y que tu nombre sea muy exaltado y muy bendecido entre tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Perdón, mis hermanos. Ando tosiendo otra vez, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Para mí no es un problema, no sé si para usted, ¿verdad? Entonces, así que tenga paciencia, ahora sí nos vamos a ir hasta las 12, porque creo que me voy a pasar media hora tosiendo. Pero bueno, se cuenta la historia de un hombre que se perdió en una montaña gigantesca durante varios días. Y aunque cada mañana salía, ¿verdad?, para ver si lograba encontrar el camino de regreso a casa, la verdad es que al llegar la noche siempre terminaba cansado, desorientado, débil, con pocas fuerzas y con muy pocas esperanzas para poder seguir adelante. La preocupación y el miedo comenzaron a apoderarse de él, hasta que finalmente, un buen día, un guía experimentado lo encontró y lo condujo de vuelta a casa, a ese lugar de descanso y seguro que tanto anhelaba. En cierto sentido, mis hermanos, esta historia refleja la condición espiritual de los seres humanos. En este mundo abundan muchos caminos que parecen buenos, los métodos y las formas para el bienestar y la felicidad, pero que por lo general terminan alejándonos de Dios. A lo largo de la historia se han escrito cientos de libros, ha habido cientos de propuestas, cientos de métodos para intentar resolver los males que nos afectan como humanidad. Y es que es un hecho. Hay males entre nosotros. Hay grandes calamidades en nosotros. Y no solo ahí están, sino que van de mal en peor. Solo basta echar un vistazo atrás, hace unas 3, 4 décadas atrás. Las cosas que ahorita vemos y que se aceptan como normal no existían. Como que se vislumbraban en el horizonte que ahí venían, ¿verdad? Pero decíamos, no creo que lleguemos a tanto. Pues ya estamos ahí. Entonces, el ser humano es muy complejo. El ser humano intenta resolver sus propios problemas fuera de Dios. Sin embargo, hasta el día de hoy, vemos a los hombres desorientados, atemorizados y con la incertidumbre de qué será el mañana. Los gobiernos, de la corriente que sea y del país que sea, cada año o cada vez que inicia un nuevo periodo de gobierno, contratan a supuestos expertos con nuevos métodos y fórmulas para resolver el problema de las sociedades. Pero parece que es como caminar en el desierto. Parece que es como dar vueltas en círculos sin realmente llegar a ninguna parte. Por ejemplo, hace 30, 40 años, el problema de drogadicción que enfrentamos hoy no era como está ahorita. Uno iba a Los Ángeles hace 10, 15 años y no estaba como está ahorita. No se diga San Francisco. Ahorita San Francisco no se puede ni caminar. Y así cualquier gran ciudad del mundo que usted me mencione, así está. Hay ciertos países que son un poquito más estrictos, por decirlo de alguna manera, como los países árabes, donde todavía tienen ciertos métodos para poder contener eso, pero está llegando. Vivimos en un mundo globalizado, en una nueva era donde todo lo malo, todo lo libertario, todo lo que en eras de la libertad las personas abrazan y pregonan, se riega por todo el mundo. Y no tarda en que haga efecto y influencia en esos países. Por eso dice la Escritura, ¿verdad?, que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y es así. A veces no necesitamos juntarnos con personas que antes era necesario juntarnos con personas para que nos corrompieran. Ahora, desde aquí,
Vemos muchas cosas y no estoy diciendo que todo es malo, todos los adelantos científicos y tecnológicos, pero realmente como humanidad tenemos un problema. Como decía, las cosas no solo mejoran, sino que vemos que cada día las cosas empeoran. Y esto no es un asunto de percepción, porque hay personas que dicen, bueno, este hermano a lo mejor está terminando el año y a lo mejor viene con un espíritu fatalista, ¿verdad? Él así ve las cosas, pero realmente no es así. No, las cosas están así. Esa es la realidad. El aumento de las enfermedades, pues qué decir. Se dice que hay aproximadamente 20,000 enfermedades descubiertas ya, o sea, con nombre. Imagínense cuántos de esas traemos ya cada uno de nosotros encima, solo que aún no se nos ha desarrollado. Pero sin duda, no lo quiero espantar, porque el mensaje es de esperanza, pero la realidad es que una de esas enfermedades nos va a alcanzar, y una de esas enfermedades es la que va a ser el camino que nos lleve con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén, esa es la realidad. Entonces, es mejor ubicarnos en la realidad que pensar que todo va a estar bien, ¿verdad? Porque a veces cuando la gente dice, oh, todo va a estar bien, eso es un intento de los hombres por querer calmar nuestras mentes que a veces están atemorizadas, pero es humanismo nada más. Todo va a estar bien según quién, con la fuerza de quién, con la influencia de quién. ¿Todo va a estar bien sin Dios? No, sin Dios nada puede estar bien. De hecho, sin Dios todo está destinado al fracaso, a la destrucción, a la muerte, a la condenación, a la desesperanza. Solo en Jesucristo tenemos una esperanza real de poder vivir una vida diferente. Por más que el hombre lo intente, por más inteligente que sean los hombres y por más que logren alcanzar logros, la realidad es que el hombre no puede arreglarse a sí mismo. Fuera de Dios, fuera de su Creador, el hombre el hombre no vive, sino que el hombre sobrevive nada más. Se dice que en esta época que nos ha tocado vivir es la época donde más enfermedades mentales existen. Es la época donde las personas están más afectadas emocionalmente que en ninguna otra época en la historia de la humanidad. Y es así. Antes, algunos todavía no descubren por qué es que hay tanto, sobre todo en la juventud, por qué hay tantos jóvenes desanimados, con problemas de depresión, con problemas de confusión. Algunos proponen como la alimentación como una de las razones por la cual nos está afectando, y algunos médicos presentan ciertos datos que pueden tener lógica. La comida nos estresa, la comida afecta nuestro organismo, y si se afecta nuestro organismo, pues también se afecta nuestra mente, nuestras emociones. Otros dicen que puede ser la tecnología, y los cristianos proponemos eso, pero también el vivir separados de Dios. Yo creo que esa es la causa principal, el vivir alejados de Dios. El asunto es que el hombre sigue siendo esclavo de sí mismo. Los hombres siguen viviendo rotos, enfermos, vacíos, sin propósitos real que verdaderamente satisfaga o les haga encontrar un propósito por el cual estar en esta vida. Las tres grandes preguntas que siempre los filósofos se han planteado: ¿de quiénes somos? En algún punto de la existencia, los seres humanos nos hemos preguntado, ¿quiénes somos? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y hacia dónde vamos? Y solo la Biblia, de todos los libros, incluyendo los sagrados, solo la Biblia responde esas tres preguntas con la mano en la cintura. Somos creados por Dios. Estamos aquí para disfrutar de Él. Estamos aquí para conocerle. Estamos aquí para disfrutar de Él, para tener una relación con Él y para vivir
para su gloria. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia esa eternidad, hacia lo perfecto, hacia aquello que Dios tenía planeado antes de la entrada del pecado a este mundo. Todo lo que Adán y Eva, nuestros padres, disfrutaban en Edén, esa perfección, aunque fue interrumpida por algún momento, por así decirlo, y no porque agarró desprovisto a Dios o como que lo sorprendiera, sino Dios lo permitió, pues eso va a volver otra vez a su restauración. El libro de Apocalipsis termina diciendo que todas las cosas van a ser restauradas. Tierra nueva, cielos nuevos, todo será hecho nuevo. Y de hecho ya ha comenzado, mis hermanos. Con la venida de Jesucristo, Jesucristo vino a crear un nuevo tipo de personas. Por eso el apóstol Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay una nueva creación, hay un nuevo tipo de personas. Y nosotros tenemos esa verdad de nosotros. Nuestra propia vida habla y debe reflejar eso, que somos nuevas criaturas. Que nosotros ahora ya no vivimos como vive el mundo. El mundo vive atemorizado, el mundo vive sin esperanza, el mundo vive sin propósito, pero los cristianos no. Los hijos de Dios no. Nosotros tenemos una esperanza, nosotros tenemos un propósito y nosotros tenemos una labor, una misión que cumplir en esta tierra. Dios ha declarado en su palabra que nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Y el mundo está esperando, dice la Escritura, la manifestación de los hijos de Dios. Así que en nuestro propósito para el próximo año, pues quizás sea a lo mejor bajarle un poquito más a los tacos, ¿no? O hacer ejercicio, pero ¿por qué no le pedimos al Señor, Señor, quiero ganar almas para ti? Quiero ganar almas para ti, Señor, que sea un buen propósito. Dame la sabiduría, dame la fuerza, dame el coraje, dame el ánimo para poder compartir tu palabra, tu evangelio con aquellos que no te conocen. No importa cómo me respondan. No importa cuál sea la respuesta de ellos. Yo quiero hacerlo para ti, por obediencia a ti, porque es un mandato. Por obediencia a ti, pero también por amor. Por amor, fíjense mis hermanos, esta es una obra de amor por aquellos que aún no le conocen. Y bueno, no hay los que hemos tenido la oportunidad de traer, por la gracia de Dios, personas a sus pies. No hay experiencia tan hermosa como el que Dios pueda usar nuestras vidas para alcanzar y para rescatar a alguien más de las garras de Satanás y de la condenación. Bueno, en el Evangelio de Juan, el capítulo 10, versículo 9 y 10, que no es el tema de la enseñanza, sino nada más la introducción, Jesucristo declaró, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero fíjense cómo dice Jesús, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuántos ya han experimentado esa vida abundante, mis hermanos? Amén. ¿Y saben qué? Mi sobrino José hace un rato decía que el conocimiento es poderoso y es verdad. Entre más conocemos de Dios, entre más sabemos de Dios y de su palabra, más conscientes vamos a estar de quién es Él, de quiénes somos nosotros, de lo que Él ha hecho por nosotros y de lo que Él quiere de nosotros. Entre más le conozcamos, más le vamos a admirar, más le vamos a amar, más enamorados vamos a estar de Él. No se nos va a hacer carga esto, no se nos va a hacer tedioso, no se nos va a hacer como, ay, otra vez es domingo, no, sino todo lo contrario. Que podamos decir, cuánto anhelo poder ir a la congregación, cuánto anhelo poder compartir con mis hermanos, cuánto anhelo poder recibir, poder escuchar de Dios, poder escuchar de Dios. No tengamos en poco, mis hermanos, el que nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Y todos los que somos verdaderamente ovejas, hijos de Dios, podemos escuchar su voz. Imagínense qué privilegio. Escuchar su voz. Ahora,
Para los que no entienden a qué me refiero con escuchar su voz, no me refiero a que lo podemos escuchar audiblemente, sino que lo podemos escuchar a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, en nuestro espíritu. Y saber que cuando se está dando un sermón, que cuando estamos leyendo la Escritura, que cuando estamos cantando un canto y algo nos pega directamente en nuestro corazón, es Dios mismo que nos está hablando. Y a pesar de que nuestros padres Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, porque así fue cuando pecaron, porque el pecado y Dios no podían habitar, aparte Dios no quería que ellos tuvieran acceso al árbol de la vida y vivieran para siempre, los tuvo que echar. Pero antes de eso, ellos podían hablar audiblemente con Dios. Y a pesar de que fueron sacados fuera del paraíso, Dios siempre les dejó una puerta abierta para que pudieran venir a Él. Siempre. Incluso dijo que de la simiente de la mujer vendría uno que vendría a deshacer todas las cosas del diablo. Eso escribió el apóstol Juan. Que el Hijo de Dios vino para salvar y deshacer las obras del diablo. Bueno, el sermón de esta mañana es titulado Jesús, nuestra única esperanza. Jesús, nuestra única esperanza. Y como decía, ninguno de los caminos que nos ofrecen los hombres, ninguno de ellos puede llevarnos realmente a casa, a restaurar la comunión con nuestro Creador. Esa que teníamos, o que nuestros padres, pero ahí estamos representados todos, que teníamos desde el principio en el huerto, en Edén, antes de la caída, cuando el hombre podía hablar audiblemente con Dios, cuando todo era perfecto. Imagínense por un instante, imagínense un mundo así, porque ese mundo existió. Todo era perfecto, no había temor, no había vergüenza. Acuérdense que ellos sintieron temor, vergüenza y se escondieron hasta que entró el pecado. Pero antes del pecado no había temor, no había vergüenza, no había tristeza, no había dolor, no había angustias, no había desesperanza, no había enfermedad, mucho menos muerte, mucho menos pecado, mucho menos enemistad entre el hombre y su Creador. Sin embargo, por causa del pecado, pues sabemos lo que ocurrió. Pero Dios, como escribiera el apóstol Pablo, pero Dios, que es rico en amor y misericordia, no dejó a nuestros padres desamparados. Sí los expulsó de Edén, como mencionaba hace un rato, porque el pecado y Dios no pueden habitar, no pueden cohabitar. Sin embargo, les dejó un camino libre. Ese es el estado perfecto de las cosas, mis hermanos. Por eso es que a nosotros las personas nos cuesta lidiar mucho con el dolor. Nos cuesta lidiar con la enfermedad. Es muy pesado llevar una enfermedad. No solo el que lo está padeciendo, sino lo que nos rodean. ¿Cómo quisiéramos que esas cosas fueran como un mal sueño? ¿Cuántos de nosotros no hemos visto a nuestros familiares enfermarse o morir y quisiéramos irnos a dormir y despertar y que todo fuera un triste y horrible sueño? ¿Y saben por qué? Porque no fuimos creados para vivir así. No fuimos creados para vivir de esa manera. El pecado ocasionó esto, pero no fuimos creados para vivir así. Nosotros fuimos creados para vivir en perfección, en comunión perfecta con nuestro Dios, con nuestro Creador. Y aunque aparentemente eso se interrumpió por un instante, la realidad es que nosotros vamos hacia allá. Vamos hacia ese camino donde todas las cosas van a ser restauradas. Aún la tierra, dice la Biblia, que la tierra misma va a ser restaurada, regenerada. Todo va a ser hecho nuevo otra vez. Por eso es que los que estamos en Cristo, dice la Escritura, que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, y cuando se refiere a las cosas viejas pasaron, a las cosas viejas no solo se refiere a nuestros malos hábitos. No solo se refiere a nuestro mal carácter, a las cosas que hicimos mal, a nuestros fracasos. También se refiere, y sobre todo, a nuestra condición espiritual delante de Dios. Antes éramos enemigos. Ahora somos hechos hijos. Y la Escritura dice también que si somos hijos, también herederos.
Eso significa que todo lo que Dios tiene reservado o dio a Jesucristo por esa vida perfecta de obediencia, por venir a este mundo y hacerse como uno de nosotros y rescatarnos y enseñarnos a vivir una vida que agrade a Dios, todo lo que Dios le ha dado a Jesucristo, también nos pertenece a nosotros, mis hermanos. Pero nosotros no trabajamos para ello, es verdad. Jesucristo lo hizo. ¿Cómo no le vamos a amar? ¿Cómo no le vamos a servir? ¿Cómo no nos vamos a admirar de un rey de esa manera? Si vemos los reyes terrenales son: sírvanme, obedézcanme y hagan lo que yo quiero y cuando yo quiero y tronando los dedos. Pero nuestro rey no. Nuestro rey no vino para ser servido, sino que vino a servir, dice la Biblia, y a dar su vida en rescate por muchos. Nuestro rey, Jesucristo, pudo habérsenos impuesto por la fuerza, porque finalmente Él es Dios. Él tiene todo el derecho y toda la autoridad, mas sin embargo no lo hizo. Él nos atrajo hacia Él con lazos de amor. Y si nosotros hemos decidido rendir nuestra vida a Él, no es mediante la imposición, mediante el temor o mediante la fuerza. Es por su entrega, es por su amor, es porque dice la Escritura: ahora nosotros le amamos, pero porque Él nos amó primero. Bueno, hacia allá vamos, mis hermanos, a ese estado perfecto de las cosas. Así que cuando vengan esas cosas que no son comunes a todos los seres humanos, incluyendo a los creyentes, que nuestro corazón no desfallezca, no nos atemoricemos, no tengamos temor. Yo sé que a veces vienen cosas fuertes que nos tambalea, y el de la voz los ha experimentado muchísimas veces. Pero vuelvo a la Escritura, vengo a la Escritura y me acuerdo de aquel que prometió y que dijo: no teman, no teman, no teman. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo, dice la Escritura. Y no solo eso, sino que también nos ha dicho que nunca nos va a dejar y que nunca nos va a desamparar. Esa es nuestra fe, mis hermanos. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra esperanza y esa es la palabra de fe que predicamos y que debemos predicar. Amén. Bueno, el pasaje bíblico que vamos a estudiar en esta mañana ha sido a lo largo de la historia un ancla para millones de creyentes. Y al mismo tiempo ha sido una piedra de tropiezo para un mundo que rechaza la exclusividad de Jesucristo. En este contexto, vamos a leer ahorita, acompáñenme a Hechos capítulo 4. Pero antes del 4, leamos el capítulo 3. Quiero ponerlos en contexto. Capítulo 3 en el versículo 1 al 7. Aquí vemos al apóstol Pedro. Sí, a ese apóstol temeroso, cobarde, orgulloso, ¿verdad? Que muy seguro de sí mismo y que incluso se atrevía a hablar por encima del hombro a todos los demás. Les dijo: aunque todos estos te nieguen, yo no. Yo voy a ir contigo hacia la muerte. Le dice Jesús: antes de que cante el gallo 3 veces esta noche, tú me vas a negar 3 veces. Bueno, una vez que nuestro Señor resucita y lo restaura, ya nunca volvió a ser el mismo. Fue una nueva criatura. Ahora ya no tiene miedo. Ahora ya no está dispuesto a negarle. Ahora todo lo contrario, quiere proclamarlo a los 4 vientos. Aunque eso lo pudiera meter en problemas, y vaya que lo metió en problemas. De hecho, lo llevó a la muerte. Pero antes de esta escena que vamos a leer de Mateo capítulo 3, ya lo habían azotado a él y a Juan por estar predicando en el nombre de Jesús. Bueno, en el capítulo 3 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo.
cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Oh, muchas gracias, mi hermana. Y le reconocían que él era el que sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos en el pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quienes vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad? Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida cuando escogieron a Barrabás, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos sus testigos. Y por la fe en su nombre, a que vosotros veis y conocéis, le he confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a completa sanidad en presencia de todos vosotros. Bueno, ese es el contexto. El apóstol Pedro y Juan sanan a este cojo mediante el poder de Jesucristo, obviamente. De hecho, no se puede hacer ninguna cosa más que mediante el poder de Dios. Gracias. Ahora sí, sea la luz. No, ya cantinfleo, eso ya es de nacimiento. Pero bueno, se ve un poquito mejor. Entonces, Pedro ahora sí con firmeza se pone de pie y con mucha valentía declara ante las autoridades religiosas lo que encontramos en el capítulo 4 y que es la escritura base para nuestro sermón del día de hoy. Hechos capítulo 4, versículo 10 y 12. Dice: sean notorios a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre, refiriéndose al cojo de nacimiento, está en vuestra presencia sano. Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? No hay ningún otro nombre, mis hermanos. Ahora, vivimos en una época donde la verdad se ha reducido a una mera cuestión de perspectiva personal. ¿A qué me refiero con eso? Hoy las personas dicen: no existen verdades absolutas. Todo es relativo. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, él tiene su verdad, y ¿saben qué? Todos tenemos la verdad, pero eso no puede ser así. No todos podemos tener la verdad. O sea, ocurrió un evento y yo describo ese evento como yo lo veo, como yo lo entendí, y otra persona hace lo mismo y otra persona hace lo mismo, pero al final no coincide. Hoy en día las personas dicen: miren, no hablemos de verdades absolutas. No existen verdades absolutas. Dicen, todos tienen la verdad, pero eso sería lo equivalente a que no nos ponemos de acuerdo, pero todos tenemos razón. No puede ser así. No es así. Ahora, como decía, la verdad ha sido reducida a una cuestión de mera perspectiva personal,
como si dependiera de opiniones individuales y no de hechos objetivos. O sea, la verdad, mis hermanos, no depende de lo que yo considero que es verdad. La verdad, valga la redundancia, es la verdad. No lo que a mí me gustaría que fuera la verdad. No lo que a mí me convendría que fuera la verdad. El cielo existe. Lo crean las personas o no lo crean. El infierno existe. Le guste a la gente o no le guste. Esa es la verdad. ¿Por qué? ¿Porque es mi verdad? ¿Porque soy un orgulloso y la estoy proclamando? ¿Nada más por eso ya existe? No. Ni siquiera porque sea la verdad de los cristianos. Que esa es la verdad que proclamamos. Pero eso es verdad porque Dios dice que es verdad. Todo lo que Dios dice que es verdad, aunque sea ofensivo, aunque incomode, aunque excluya, aunque ofenda, aunque deje a muchos buenos pensadores y muchas buenas personas a un lado. La verdad de Dios, en este sentido, sí excluye y discrimina. La verdad de Dios, sí. Yo sé que vivimos en un tiempo donde en aras de la paz y de la hermandad y de la colectividad, pues no hay que decir que esto está mal, ¿verdad? Y pues vamos a tolerarnos todos. Pero la verdad de Dios no podemos meterla en ese mismo cajón. De hecho, tan exclusiva es la verdad de Dios que en el día del juicio los ángeles van a separar a las ovejas de los cabritos, a los hijos de los que no son hijos, a los verdaderos de los falsos. Y unos, dice la Escritura, cuando se nos narra la parábola del trigo y la cizaña, dice que el trigo, refiriéndose a los hijos de Dios, a los salvos, que van a ser llevados a los graneros celestiales. Mas el trigo, la cizaña, refiriéndose a los falsos creyentes, dice que van a ser atados en manojos y arrojados al fuego eterno. Y que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y suena fuerte, pero eso es la verdad. No debemos de avergonzarnos ni de atemorizarnos de proclamar la verdad. ¿Por qué? Porque si nosotros callamos, mis hermanos, estaríamos dando concesión a que tal vez no tenemos la verdad. A que tal vez nuestro Señor exageró. ¿Usted cree que Jesucristo exageró cuando dijo eso? ¿Usted cree que nos mintió? ¿Usted cree que nada más lo dijo para que medio que nos portemos bien, para que tengamos miedo y nos portemos bien, pero al final todos vamos a entrar? ¿Usted cree que lo dijo por eso? No. Dice la Escritura que Dios no puede mentir. Si Dios mintiera en tan solo una cosa, ya no es confiable en nada, mis hermanos. Imagínenselo por un instante. Si Dios nos pudiera mentir en una sola cosa, ¿qué confianza tendríamos en que todo lo demás no nos ha mentido? Pero no, es imposible que Dios mienta. Dios es luz y ni una mancha de tinieblas hay en él. Dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, si nosotros creemos que todo lo que Dios nos ha revelado por medio de la Escritura, si lo creemos con todo nuestro corazón, que eso es verdad, no podemos permanecer en silencio. A lo largo de la historia, miles de creyentes han entregado sus vidas para proclamar esta verdad. Y cuando me refiero que han entregado sus vidas, no es que han entregado sus vidas en servir, sino que han entregado sus vidas siendo mártires, ¿verdad? Pero gracias a Dios y a las vidas de estos hombres, millones de personas hemos alcanzado la salvación. Gracias a eso. Por ejemplo, los hombres que escribieron esta Biblia que usted tiene en su mano, Casidioro Reina y Cipriano de Valera, dos españoles, monjes católicos, que se atrevieron a escribir la Biblia por primera vez en español, por ahí de los años 1417, 1420. La Iglesia Católica los persiguió, pero con ganas de encontrarlos y asarlos prácticamente, porque así era como se arreglaban las cosas en ese tiempo. Así era como la Santa Iglesia trataba a los rebeldes, a los herejes. Gracias a Dios que no los encontraron. Que algunos reyes, porque también el asunto se metió lo político,
los anduvieron protegiendo, pero gracias a esos hombres valientes que se atrevieron a ir enfrente, en contra de lo establecido, que claramente se había corrompido y que no tenía nada que ver con Dios ya, gracias a eso es que tenemos esta Biblia hasta nuestros días. Fíjese, uno nunca sabe lo que Dios va a hacer con alguien que es apasionado, valiente y obediente. Y todos quisiéramos que Dios nos pudiera utilizar en algún sentido, mis hermanos. Aunque fuéramos ese burrito nada más que cargó a Jesús para entrar a Jerusalén. Cuentan un chiste, ¿no? Que cuando entra el burrito a Jerusalén se pregunta, ¿y por qué me aplauden? Yo no sabía que era tan famoso, dice que, ¿verdad? Cuando estaban dando la bienvenida al Señor. No, y le dicen, no estaban aplaudiendo a ti, estaban aplaudiendo al que venía arriba de ti. Oh, pensé que era yo. Y a veces sí nosotros, ¿no? ¿Y por qué los hermanos me dicen que lo hago muy bien? No eres tú. Porque ni siquiera, si se dan cuenta, mira, los que predicamos, ni siquiera es nuestro mensaje. Nosotros no lo acabamos de escribir, no inventamos el libro. Lo único que hacemos es ir al libro, estudiarlo, tratar de entenderlo y compartirlo con ustedes, pero no es nuestro mensaje. El mensaje es de Dios, nosotros somos simples siervos inútiles, pregoneros de esta gran verdad nada más. Es todo, mis hermanos. Entonces, hoy este mensaje sigue siendo anunciado. Jesucristo es nuestra única esperanza. Jesucristo es el único camino hacia Dios. Y lo decimos no por arrogancia, no porque queramos ofender a las personas, sino porque es la verdad absoluta, mis hermanos. Es una verdad revelada por el único Dios vivo y verdadero. Esta declaración de que solamente Jesucristo da vida eterna, de que Jesucristo es el único camino hacia Dios, pues es el corazón del Evangelio. Es el corazón del Evangelio. No hay otro nombre, no hay otra persona, no hay otro camino, no hay otro medio por el cual el hombre se pueda acercar a Dios. Aunque allá afuera muchas personas dicen que sí. E inclusive algunos cristianos, algunos falsos cristianos han dicho, sí es cierto, se puede salvar, la gente se puede llegar hacia Dios a través de otras religiones. Pero eso ya va en contra de la palabra de Dios. Y claramente estamos hablando de falsos maestros, de falsos profetas, porque la Escritura es clara, porque en ningún otro hay salvación. ¿Verdad que sí? Eso dice la Escritura. Jesús es el Salvador del mundo. Él es el único hombre, el único nombre poderoso para rescatar al pecador y reconciliarlo con Dios. En esta mañana vamos a ver solo 3 aspectos o 3 puntos de este mensaje. El primer punto es que esta verdad no deja un espacio a otras alternativas. O sea, Jesús no es otra opción entre muchas. No hay más opciones. Nada más hay una. Punto número 2. Esta verdad es un retrato claro de nuestra verdadera condición. ¿A qué me refiero con eso? Que la palabra de Dios revela la verdadera condición del ser humano. Y número 3. Esta verdad hace un llamado al corazón de cada oyente. Dios invita a cada persona a responder con fe. Y es personal. El versículo 12 que leímos del capítulo 4 de Hechos dice, y en ningún otro hay salvación. Esta frase por sí sola es una de las afirmaciones más contundentes y exclusivas de toda la palabra de Dios. Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro. La Biblia no deja espacio para otras alternativas. No sugiere que hay otros caminos. Como algunas personas dicen, pues es que todos los caminos llevan a Roma o todos los caminos llevan a Dios. No. Solo hay un camino. Además, excluye toda posibilidad de redención fuera o aparte de Jesucristo. Nadie se va a salvar por portarse bien. Nadie se va a salvar por ser una persona moralista. Nadie se va a salvar porque dé todos sus bienes a los pobres, aunque esas son cosas buenas, mis hermanos. El ser humano solamente va a recibir salvación
Cuando se sepa perdido. Cuando sepa que está condenado, apartado de Dios, que es un pecador y que su pecado lo separa de Dios. Y que reciba de parte de Dios, por medio de la fe, esa gracia, ese regalo que Dios da a todo aquel que pone su confianza y su esperanza en Dios. Pero es necesario que el ser humano reconozca cuál es su verdadera condición y que se arrepienta además, que le duela su condición. Eso es lo que encontramos en el Evangelio de Marcos, cuando Jesús comenzó a predicar. Dijo, el reino de los cielos se ha acercado, por tanto, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas noticias. Las buenas noticias de que a pesar de cómo somos, de que a pesar de que estamos separados de la gracia de Dios, que a pesar de que estamos separados de Dios por medio del pecado y a causa de nuestra rebeldía y pecaminosidad, a pesar de eso Dios nos ofrece un camino si nosotros queremos. Y de hecho lo hace desde el Antiguo Testamento. Deje el impío su camino y el hombre perverso deje sus ideas y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Pero el hombre tiene que darle una respuesta a Dios. Bueno, el mensaje de la cruz choca con la mentalidad relativista del día de hoy. Decir que solamente Cristo salva implica que los demás caminos no lo hacen. Ahora, si se da cuenta, todas las religiones dicen que salvan, todas. Y hay personas que no entienden de esto y dicen, no, pero es que todas las religiones predican cosas buenas. Pues sí, hasta cierto punto sí es cierto. Exaltan virtudes como la verdad, el amor al prójimo, el ayudarnos, el portarnos bien. Claro, pues imagínense una religión que diga que vamos a matar o a robar, ¿verdad? Pues no seguiría nadie, no. Apelan a las cosas que los seres humanos consideramos valiosas e importantes. Por eso es que logran captar la atención de algunas personas. Pero no es cierto. No todas las religiones salvan. Y eso para muchos, decir eso ya para muchos es algo inaceptable. Sin embargo, por ejemplo, los líderes religiosos más conocidos, los que fundaron sistemas éticos, de moral y de conducta, y que son ensalzados por millones de personas en el mundo, ellos jamás clamaron ser poseedores de una verdad absoluta. Mucho menos se atribuyeron a sus personas atributos de Dios. Por ejemplo, Mahoma, que es el fundador del Islam, ¿verdad? Que para los que no saben, Mahoma, pues, antes de fundar el Islam uno pensaría que ha estado toda la vida aquí, pero no, solo tiene 1400 años. O sea, apareció 600 años después de que el cristianismo ya había aparecido. Mahoma en un momento de su vida profesó el cristianismo. Mahoma fue cristiano. Uno de sus tíos era alguien que supuestamente tenía una función dentro de una iglesia de esos lugares de ahí de Damasco, Siria, más o menos por ahí. Pero como ya el catolicismo se había extendido y había mucha idolatría y ya se adoraban imágenes y todo ese tipo de cosas, pues supuestamente recibió una revelación del arcángel Miguel de que sería el último profeta, ahora sí, el de veras, el último, ¿verdad? Y fundó su religión. Pero él jamás dijo que él era el camino, la verdad o la vida. De hecho, él dijo que él no sabía cuál era el propósito de esta vida. Imagínense seguir a un líder así, ¿verdad? Pero los musulmanes, nomás porque no hay ninguno aquí, sino casi me cortan la cabeza por expresarme así del profeta. Confucio, por otro lado, Confucio es un filósofo, pensador chino que vivió aproximadamente 500 años antes de Cristo. Y él dijo, yo no soy el camino. Yo no soy el camino. En el caso de Buda, de quien se duda, ¿verdad?, que realmente haya existido, pues en un relato que se escribió sobre su vida 1000 años después, en ese relato, supuestamente no sé cómo escucharon 1000 años después las palabras de Buda, pero en ese relato Buda dice, busquen la verdad.
En cambio, nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Sí? Ahora, decirlo, pues yo también lo puedo decir, pero Él lo demostró. Él dijo, destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar. Y lo levantó. Él nunca negó ser Dios. Por eso una vez que los fariseos lo querían matar, Jesús dice, ok, díganme por cuál de todas las obras que yo he hecho me quieren matar. Y los fariseos le dijeron, no te queremos apedrear por obra buena, sino porque te haces como Dios. Jesucristo abiertamente declaró y dijo que Él era Dios. Él dijo que era Dios. Por eso cuando uno de sus discípulos, Señor, dice, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y dice, Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía pregunta, muéstranos al Padre. Dice, el que me ha visto a mí, me ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno. Somos uno. Y las cosas que Él hizo y las cosas que Él dijo, como dijo Nicodemo, nadie las puede hacer si Dios no estuviera con Él. Levantar un muerto, eso es algo que nunca se ha visto. Miren, algo chistoso de los musulmanes. Como nuestro Señor Jesucristo resucitó, se dice que sus seguidores lo tuvieron ahí hasta por una semana, porque pensaban que iba a resucitar. Y pues ya hasta que se empezó a descomponer bien rápido, dijeron, no, pues no va a resucitar, ¿verdad? Hay que enterrarlo. Y se sabe dónde está la tumba de Mahoma, la tumba de Confucio. La tumba de Buda es un poquito más, como les digo, suena más como un mito a una verdad. Pero se cree que por ahí en unas montañas entre la India y el Himalaya, por ahí, más o menos está la tumba de Buda. Todos ellos sabemos que murieron y están bien muertos y nunca se levantaron. Pero el nuestro se levantó al 3er día y estuvo 40 días aquí. Y apareció primero a María Magdalena, luego a las otras Marías, luego a los discípulos, luego a su hermano, a Jacobo, que no creía en él. Y luego por último, dice el apóstol Pablo, como a mí, dice el apóstol Pablo, como un abortivo, yo que no soy digno de ser llamado apóstol porque yo perseguí la iglesia del Señor, dice el apóstol Pablo, a mí le apareció en el camino a Damasco. Y luego apareció a más de 500 personas en una sola ocasión. Por eso cuando el apóstol Pablo dice, de los cuales muchos todavía viven, o sea, si dudan, vayan y pregúntenles, ¿no? Entonces, en ninguna otra parte de la Biblia se nos indica que Dios ha provisto varias vías para llegar a Él. El mismo Señor Jesucristo, que es la segunda persona de la Trinidad, no segundo en autoridad o en dignidad, sino segundo porque la Biblia nos presenta claramente a un Dios en 3 personas, siendo 100% Dios y 100% hombre. Él declaró, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida, y nadie puede venir al Padre sino por mí. Esto no es una sugerencia ni una opción entre muchas otras, sino una declaración definitiva y absoluta, mis hermanos. El hinduismo, el islam, la cientología, está de moda ahorita. Bueno, solamente si usted tiene dinero puede hacerse parte de esa religión, ¿verdad? De la cientología que se encuentra por muchos lugares, donde muchas personas ricas, sobre todo actores famosos, gente de dinero, pueda ser miembro de esa secta. Rechazan la autoridad de la Biblia y a Jesús como el Hijo de Dios, y dicen que no necesitan un Salvador, que uno se puede salvar a sí mismo por medio del conocimiento, porque el conocimiento nos lleva, nos eleva a cosas buenas, y entonces así podemos alcanzar la perfección y podemos llegar a Dios sin Jesucristo. Pero eso sería lo equivalente a decir que yo puedo llegar a Hawái sin irme por un avión, o irme por un barco, o irme nadando. ¿Cómo llego? ¿Verdad? Es una locura. El pensar llegar a Dios sin Dios simplemente es una locura, es un disparate. Pero incluso muchos que se llaman evangélicos
Están engañados, usan falsos evangelios diluidos, sustituyendo la palabra de Dios por enseñanzas agradables al oído. También dicen que se puede llegar a Dios sin Jesucristo. ¿Y qué decir de la iglesia tradicional? Donde a las personas no les basta Jesucristo ni su palabra. La lista de santos que supuestamente interceden por nosotros es interminable. Tantito les quiere enseñar uno acerca de su equivocación y se ofenden rápido, ¿verdad? Y casi le quieren dar a uno una bofetada en la boca. Porque alguien se le ocurrió en algún punto de la historia del catolicismo, levantar a María al mismo nivel que Dios, que Cristo. Por eso dicen que María es intercesora. Cuando la Biblia dice que hay un solo mediador y un solo intermediario, un solo mediador entre Dios y los hombres. Dicen ellos que María es corredentora con Cristo. Corredentora significa que es salvadora, mis hermanos. Cuando ella misma en la Biblia se presenta como: he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a la voluntad de mi Señor, porque ha visto la bajeza de su sierva. Fíjese, ¿verdad? Pero hoy en día son millones los católicos que han levantado a María al mismo nivel de Cristo, y si me apura tantito, casi hasta por encima de Dios. Dice en 2 Timoteo 4, nos advierte con estas palabras, 2 Timoteo 4, versículos 3 y 4. 2 Timoteo 4, 3 y 4. Porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, esto literalmente se traduce como teniendo picazón en los oídos por escuchar algo nuevo, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Fíjense, mis hermanos, es bueno escuchar por internet enseñanzas, ¿verdad? Es bueno, pero si usted no está muy seguro de a quién escuchar, acérquese al pastor, o incluso puede acercarse a mí o cualquiera de los líderes, o a alguna de las personas que usted le tenga confianza en la congregación, y pregúntele si está bien que está escuchando a ciertas personas, porque no todo lo que está en internet también es bueno escuchar. No todo lo que brilla es oro, dice el Proverbio 5500. No todo lo que se enseña en internet, en el YouTube o en Facebook o por donde escuchen, no todos los supuestos predicadores y mensajeros de Dios realmente lo son. Algunos tienen agendas encubiertas. Algunos predican un falso evangelio. Algunos nada más están ahí por ganancia deshonesta. Y otros están completamente con la intención de confundir al pueblo de Dios. Y los que van comenzando, o los inconstantes, porque también los hay. ¿Quiénes son los inconstantes? Los que llevan muchos años. Los que ya deberían de ser maestros. Los que deberían de estar parados aquí predicándonos la palabra de Dios, pero por su inconstancia, por su tibieza, corren el riesgo de ser engañados y de ser sacados fuera del camino, que eso es lo peligroso, mis hermanos. Entonces, en Isaías 45:5, Dios dijo: yo soy Jehová y fuera de mí no hay Dios. Decir que solo en Cristo hay salvación y que Él es el único camino para que el hombre se reconcilie con Dios no es una mentalidad de orgullo ni de creernos superiores a los demás, sino una declaración fiel que encontramos en la palabra de Dios. Y debe ser compartida con firmeza y con amor, porque nos advierte de un peligro eterno. La exclusividad del Evangelio, mis hermanos, no es fruto del orgullo humano, sino una expresión de amor y de un sacrificio divino. En la cruz dice la Biblia, Hebreos 10:12, que Jesús se ofreció una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados. Un solo sacrificio. Nadie más, lo que implica que nadie más puede ofrecer otro sacrificio, ni nadie más puede morir en nuestro lugar. De hecho, en ese mismo pasaje de Isaías, poquitos versículos más adelante, dice: maldito el hombre que confíe en el hombre. Ahora, eso no significa que yo no puedo confiar en el pastor, ¿verdad? No. Se refiere a que yo confíe en él
como para que Él pueda salvar mi vida, como para que Él pueda salvar mi alma. Si yo confío en una persona, estaría bajo maldición, porque estaría poniendo toda mi esperanza en una persona que es como yo, que es pecadora, que necesita salvación. De hecho, la propia María fue al templo para purificarse, lo cual en el contexto y en la cultura judía implicaba que era impura, por lo tanto, pecadora. Ella, la María de la Biblia, nunca se ve con aires de grandeza, ni mucho menos. Ella siempre tomando su lugar. Por eso es que la María de la Biblia, nosotros deberíamos de respetarla, de admirarla, de verla como un gran ejemplo de abnegación, de amor a Dios y de servicio. La María que promueve la Iglesia Católica es otra María. Estamos hablando de otra persona. Y ahora enseñarles eso a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros conocidos católicos, pues es todo un desafío, mis hermanos. Sin embargo, por amor a Dios y a sus almas, debemos de hacerlo. Claro que se debe de hacer con mucha sabiduría, con mucho tacto, pero se tiene que hacer. Ese camino permanece abierto hasta el día de hoy, no por méritos, sino por gracia. Jesús no solo merece toda la reverencia, sino que Él es digno de toda confianza para salvación. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación. En 1 Timoteo 2, ahí sí lo vamos a leer, acompáñenme, 1 Timoteo capítulo 2. Primera de Timoteo 2, del 1 al 6, el apóstol Pablo escribió, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Dice, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios, delante de Dios y nuestro Salvador, el cual quiere, Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y fíjese lo que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y nos dice quién es. Jesucristo, hombre. Hay un solo Dios, un solo mediador. Ni los santos, ni Pedro, ni Pablo, ni María, ni su abuelita, ni su hermanito, porque luego a veces en nuestra cultura mexicana, ¿verdad? Se muere un niño y pues como creemos, ¿verdad? Por la escritura que pues son, decimos angelitos, ¿verdad? Vamos a decir seres sin maldad, que literalmente se van al cielo, porque la gracia de Dios los cubre. Eso, creemos eso firmemente por lo que Jesús dijo. De ellos, de los niños, es el reino de los cielos. Pero luego no sé si usted le ha escuchado, le ha tocado hablar con personas que dicen que pues me está yendo bien porque mi niñito que se murió o mi sobrinito pues está en el cielo y me está cuidando desde ahí. O mi abuelita me está cuidando. No. Hay una gran cisma que escribió, dicen los evangelios, Lucas. De modo que los que estamos aquí no podamos ir allá, ni los que están allá pueden venir acá. Ellos no tienen ninguna injerencia en este mundo. Ninguna. Entonces, solo hay un solo mediador, Jesucristo, y Jesucristo hombre. Punto número 2, un retrato. Esta verdad de que solo en Jesucristo hay esperanza, revela nuestra verdadera condición. Miren, para comprender por qué esta verdad es importante y debe de proclamarse con urgencia, basta detenernos en una sola palabra clave en el versículo de Hechos 4:12. Dice, porque en ningún otro hay salvación. Esa es la palabra clave. Salvación. Salvación del griego soteria implica liberación, rescate, preservación de un daño o peligro. La pregunta entonces, que no puede ser ignorada, es ¿de qué necesita el ser humano ser salvado? ¿De qué necesita?
¿De sus problemas? ¿Nada más? ¿De sus enfermedades? ¿De sus problemas económicos? Otra vez, no podemos sacar respuestas de por aquí o de por allá. La misma Biblia nos dice: y le pondrán por nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Jesucristo, en primera instancia, sí vino a hacer todo lo que Dios nos da. Hay un paquete completo cuando aceptamos a Jesucristo y lo hacemos Señor y Salvador de nuestras vidas. Sí cambia nuestro corazón, obviamente. Sí resuelve nuestros problemas. Sí nos quita lo loco, como fue en mi caso. Sí restaura nuestros matrimonios, como también fue en mi caso. Pero sobre todo, nos da salvación, mis hermanos. Quita la culpabilidad. Nos hace libres de la esclavitud del pecado. Eso que ni siquiera sabíamos que existía, que nos tenía atado, pues precisamente nos viene a ser libres de todo eso. ¿Sí? La misma palabra salvación supone una amenaza real, no es imaginaria. Es un estado de peligro en el cual el hombre necesita ser rescatado. Pero para que el hombre pueda acceder a esta salvación, necesita primero saberse perdido. Por eso cuando le predicamos a las personas dicen: pero pues yo ¿cómo de qué? ¿Yo como para qué quiero? Dios me ha dicho muchas veces a las personas. Pues para ser salvo. ¿Salvo de qué? Pues del infierno. No, pues el infierno no existe. Y luego empiezan a sacar tantas cosas. ¿Quién fue? ¿Tú ya fuiste? No, Jesús. Jesús, Él es el que fue. Él es el que dice esto. Y pues ya más o menos como que le baja un poquito. Pues dicen: no, pero no creo. Aparte yo no soy tan malo, dicen las personas. Necesitamos nosotros proclamar la verdad y que Dios, por medio de su Espíritu Santo, convenza a las personas de que son pecadores, de que Dios va a juzgar al mundo y de que ellos no la van a pasar bien. Esa es la verdad, si no se arrepienten. En una época donde la religión suele reducirse a un mero instrumento de superación personal, de desarrollo espiritual o bienestar emocional, el mensaje bíblico resulta un poco ofensivo y radical para muchos. Hay muchos que dicen: no, hermano, hay que predicar de amor. Usted siempre de condenación y de pecado y de arrepentimiento. Hay que predicar el amor. La gente ya está muy golpeada allá afuera como para todavía darles aquí en la iglesia, ¿verdad? Pero ¿qué más acto de amor puede ser que uno le diga a las personas que se pueden salvar de su condición si ponen su fe y su confianza en Dios? Claro que las personas se ofenden, pero fíjense, ahí cuando las personas se ofenden por mostrarle la verdad de Dios, lo que están haciendo es que están mostrando precisamente su verdadera condición. Porque cuando una persona va al doctor y el doctor les da un diagnóstico negativo y le dice: usted está pasadito de peso, por no decirle que está gordo, ¿verdad? O que el colesterol bien alto y que usted tiene diabetes y ya no se puede hacer nada por su diabetes, ya va a tener que tomar medicamento por el resto de su vida. ¿Y qué decir de una enfermedad pues más fuerte todavía? Nadie se ofende. Al contrario: ay, gracias, doctorcito, ¿verdad? Yo tenía un cliente, pero aquí, en este edificio que está acá atrás, que le vine a pintar varias veces, tenía varias farmacias aquí en Oxnard, un señor de allá de Santa Bárbara. Y las personas que trabajan en el campo le llevaban fresas. Fíjense, aparte de que pagaban, por agradecimiento le llevaban fresas, pues todo lo que se cosecha en el campo. Y a veces me daba a mí, me decía: me traen mucho. La gente es bien agradecida, fíjese. Le decían que estaban padeciendo un mal y la gente dice: pues gracias por decirme. No, pues ahora pues no solo le pago, sino que hasta le llevo unas fresas o unos elotes, no sé qué más se cosecha, ¿verdad? Ay, disculpen, yo soy de ciudad, ¿verdad? No sé qué se cosecha del campo. No es cierto, no me estoy payaseando. Pero si uno le dice a las personas que están en condenación y que son pecadores, ahí sí se ofenden. Lo cual muestran su verdadera condición, que son aborrecedores de la verdad de Dios. Mas sin embargo, nosotros tenemos que poner la otra mejilla.
Nosotros debemos de orar por ellos y seguir insistiendo. Ahora, después de que Adán y Eva, desde su nacimiento, después de la caída de Adán y Eva, todos los seres humanos hemos sido infectados, afectados por el pecado. El salmista expresa con un tono crudo, pero con claridad, lo que está en el Salmo 51. Dice, he aquí, 51:5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esta declaración no es una exageración, ni un cliché, sino una afirmación teológica. El pecado, mis hermanos, no solo es una lista de actos incorrectos. Habla de una naturaleza caída, de un corazón inclinado hacia el mal, incapaz de buscar a Dios por iniciativa propia. Romanos 3:10 dice eso. Ya casi vamos a concluir, mis hermanos. Me salí de aquí, a ver, permítanme. Romanos 3:10. Permítanme, nada más que se me salió aquí la pantalla. Romanos 3:10 y 12 dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. ¿Ve? Así estábamos antes. Nos entraba por aquí y nos salía por el otro oído, como decimos. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. A unas se hicieron, quiere decir, todos se hicieron inútiles. Por eso es que nuestros métodos para intentar arreglarnos nosotros mismos no funcionan. ¿Por qué? Porque son puros intentos humanos nada más. Si Dios no está en la ecuación, en vano son los intentos humanos, mis hermanos. Y la Biblia lo dice. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los constructores. Si Jehová no está ahí, en vano vela la guardia. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Esta verdad bíblica contradice de manera directa el pensamiento moderno que dice que el ser humano tiene una supuesta bondad innata, que somos buenos por naturaleza, que sostienen que todas las religiones son iguales, como si todas las religiones convergieran o acabaran en el mismo punto. Pero no, la palabra de Dios se opone abiertamente a esta idea. ¿Sí? Y los males del ser humano, mis hermanos, no es por falta de información, no es por falta de avances tecnológicos que los tenemos. De hecho, pues hoy en día podemos estar conectados en un segundo. Si estuviéramos ahorita en vivo, por ejemplo, si fuera así el caso, ¿verdad? Que en otros lugares lo hacen. Nos pudieran estar viendo en el último rincón del mundo, en vivo en un solo instante. No es por falta de información o por falta de conocimiento. Es que el ser humano, en su corazón es donde está el mal. Dice la Escritura que perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas. Jesús dijo que de dentro del corazón del hombre es donde salen todas las maldades, de dentro del corazón. Y cuando se refiere al corazón, aunque apuntamos el corazón al órgano, en realidad, ya lo hemos enseñado, se refiere a lo más interno de nosotros, que implica ahí donde reside nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros sentimientos. Habla de lo más profundo de nosotros, de la esencia de lo que somos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El pecado, entonces, mis hermanos, no solo es una mancha, ni una debilidad de nuestro carácter. El pecado es una ofensa directa y abierta de rebeldía en contra de nuestro Creador que nos hizo. ¿Sí? El pecado nos separa con Dios, nos separa de Dios.
Por eso es que nuestros padres, cuando pecaron, inmediatamente se escondieron. Y la experiencia propia nos dice eso. Cuando nosotros pecamos y entramos aquí a la iglesia, vamos a orar. No sé cómo le pase a usted y espero que se incomode, ¿verdad? Pero a mí en lo personal, me voy a confesar, cuando yo peco o hago algo que sé que no lo debo de hacer y vengo delante de Dios, no puedo entrar como si no hice nada. Uno tiene que pedir perdón. El pecado avergüenza, el pecado duele, el pecado ha roto esa comunión. El pecado entristece al Espíritu Santo como hijos, aún como hijos. Y debemos de reconciliarnos con el Señor. Isaías 59:2, fíjense lo que dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Isaías 59:2 dice: vuestras iniquidades, entiéndase, vuestros pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí está la raíz del problema humano, es el pecado. Y esta separación no es temporal, a menos de que Cristo venga. Pero si Cristo no llega a la vida del pecador, esa separación es eterna. Por eso es que los que mueren sin Cristo mueren en sus pecados. Ahora, la mayoría de las personas, por no decir todos, la mayoría de las personas de los que mueren en sus pecados, sobre todo en esta época moderna de la comunicación, dudo que haya alguna persona que haya muerto sin saber quién es Jesucristo, sin haber escuchado el mensaje de Jesucristo. Porque también, gracias a Dios, son muchos los pregoneros, ¿verdad? Pero qué privilegio que pudiéramos nosotros ser uno de ellos. Aún con todo lo que esto implique, nosotros debemos de proclamar la verdad de Dios, que solo en Jesucristo hay salvación. Como lo he dicho en otras ocasiones, a veces las personas se pueden volver en contra de nosotros, porque algunos, pues tal vez nos den el avión, algunos tal vez por no discutir, pues nos digan, no, ok, ¿verdad? Está bien, gracias, pero a lo mejor en su corazón nos ignoren, pero otros abiertamente se van a indignar y se pueden ofender. Y ha habido personas, y está en la Biblia, y a lo largo de la historia aquí podemos pasarnos todo el día sacando una lista de personas que han sido maltratadas, golpeadas y algunos hasta asesinados por pregonar, por proclamar este mensaje. Es un mensaje peligroso y ofensivo. De hecho, todos los discípulos, excepto Juan, murieron por proclamar este mensaje, mis hermanos. Si algo les sirve de consuelo, vivimos en un país donde no hay, no tanto porque nos respeten, sino más bien por temor a las consecuencias, la gente lo máximo que nos puede hacer es pues ignorarnos o insultarnos, ¿verdad? Pero deberíamos de aprovechar que las condiciones son favorables y de compartir este evangelio. Aunque, como decía al principio, hay que hacerlo con sabiduría, con empatía, recordando que un día nosotros estuvimos en esa misma condición, ¿sí? Porque la paga del pecado sigue siendo la muerte. Y muerte no solo física, sino una separación eterna de la presencia de Dios y enfrentar su justa ira. No basta con ser religioso. Hay que decirle a las personas y decírnoslo a nosotros mismos. No basta con ser religioso. No basta con simplemente asistir a una iglesia. Lo que se requiere es rendición absoluta a Dios. Lo que se requiere para que un pecador pueda entrar en comunión, para que pueda reconciliarse con su Dios, es la sangre de Jesucristo. El apóstol Juan dijo que solo la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y que si decimos que no tenemos pecado, como la gente dice, no, yo no. ¿Verdad? Claro, porque se comparan con lo peorcito, ¿no? Sí, si yo me comparo con, no sé, con el Mocha Orejas, que por esto creo que le iban a dejar libre ya. Ahí luego le digo quién es el Mocha Orejas. No me voy a poner a hablar ahorita de él.
Pero él fue quien comenzó o quien sistematizó el secuestro en México. Un criminal que le cortaba las orejas a las personas, se las mandaba a sus familiares. Esta es la oreja de tu familiar y quiero tanto dinero, y si no, lo que te voy a mandar la próxima va a ser la cabeza. Y lo decía bien quitado de la pena. Y casi lo dejaban libre la semana pasada. Entonces, si me comparo con él, pues yo soy Juan Crisóstomo, ¿verdad? Pero no, el asunto es que nos van a comparar. El estándar, la medida, es el varón perfecto, Jesucristo. Entonces, no podemos. La justicia de Dios exige una expiación real, no simbólica. Por eso es que Cristo vino para ser crucificado, para entregar su vida en expiación por el pecado, dice el apóstol Juan, no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Sí? Y así poder satisfacer la justa ira de Dios. Se dice, mis hermanos, que cada día mueren en el mundo aproximadamente 150,000 personas. Cada día. No sé cuánto sería eso por minutos o por segundo, pero ahorita están muriendo personas en el mundo. 150,000 personas. Y surge una pregunta inquietante. ¿Cuántos de ellos tuvieron la oportunidad de reconciliarse con Dios y poder entrar a su presencia, pero lo rechazaron? ¿Cuántos de ellos pensaron que tenían la vida comprada, el futuro asegurado? Luego, ya no se pudo, no hubo tiempo. ¿Ven por qué es importante predicar? ¿Por qué es urgente predicar este mensaje? Ahora, no depende de nosotros la salvación de las personas, pero sí la proclamación del mensaje. La salvación es de Dios y cada persona va a dar su respuesta a Dios, pero a nosotros se nos ha encargado el mensaje de la reconciliación y debemos de hacerlo como un acto de obediencia, pero también como un acto de amor. La única esperanza, mis hermanos, no está en la religión ni en el esfuerzo humano, sino en Dios mismo. El Evangelio es precisamente eso, una invitación a una vida mejor. Y ya por último, un mensaje directo al corazón de cada oyente. El mensaje es directo, es personal. Es personal. Y yo sé que ya nos extendimos un poquito, pero bueno, es el último mensaje del año. Y si el apóstol Pablo predicaba hasta la noche al grado que a algunos se le cayó dormido, no se preocupen si se duermen, otra los despertamos. Jesucristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Se dan cuenta? Es personal. El que por mí entrare. No podemos salvarnos en comunidad, en bola, no podemos salvarnos en familia. Los padres no podemos salvar a nuestros hijos, ni los hijos podemos salvar a nuestros padres por nuestra fe. Es personal. En una familia tal vez el padre sea tomado y el hijo dejado. El esposo tal vez sea dejado y la esposa tomada, llevada por Dios, entiéndase. El plan y el ideal de Dios, el propósito de Dios, es que todos los que escuchamos el Evangelio podamos darle una respuesta positiva y que todos nos podamos salvar. Que no menospreciemos la gracia de Dios. Mas sin embargo sabemos que no va a ser así. Pero eso no depende de Dios. Depende del corazón duro, obstinado, incrédulo, rebelde del ser humano. Nadie va a poder estar delante de su presencia de Dios en aquel día y decirle al Señor, eres injusto porque no me diste la oportunidad de salvación. Nadie va a poder hacer eso. Porque cada uno de nosotros habrá tenido, tuvo o tendremos, en el caso de los que no son salvos, muchas oportunidades. ¿Cuántas? Solamente Dios lo sabe. Pero Dios a todos, como a todos nos llama al arrepentimiento, es obvio que a todos nos da la oportunidad de ser salvados, mis hermanos. Entonces, este llamado no debe ser interpretado como una imposición religiosa, sino como una expresión del amor de Dios. Porque el mismo Dios que aborrece el pecado es también el mismo Dios que quiere
como dice la Escritura, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, fíjese. No solo es decir creo, tengo que arrepentirme. Las implicaciones de este mensaje son eternas. No se trata como entre elegir entre ver una película o ver otra, como comprar un carro de una marca, comprar otro. No, es una cuestión, no es una cuestión de gustos personales, sino una realidad que confronta el alma. El mensaje del Evangelio tiene que ver con un asunto de vida o muerte, de salvación o condenación. Si Cristo es el único camino, entonces rechazarlo equivale a rechazar el único medio que Dios ha provisto para la salvación, mis hermanos. Y nosotros conocemos ese camino. De hecho, a los cristianos al principio no se les llamaba cristianos, se les llamaba los del camino. Decirle cristianos a los cristianos en las primeras décadas, y lo vemos en la Biblia, fue más como un apodo. El nombre que ellos, o que se les conoció a los primeros discípulos, fue los del camino, porque predicaban ese camino hacia Dios. Y nosotros, gracias a Dios, conocemos ese camino. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Amén. Como dice mi hermano César, ¿reciben la palabra de Dios en sus corazones? Amén. ¿Cuántos queremos hacer ese compromiso de compartir con aquellos que no conocen esta verdad que nos ha cambiado la vida, mis hermanos? A menos que esta verdad no ha hecho nada por usted. Así sí. Digo, si de esta verdad no ha hecho nada por mí, pues qué sentido tendría que yo la compartiera si no funciona, ¿verdad? Pero si esta verdad ha hecho algo por mí, y yo sé que lo ha hecho, no podemos ser tan egoístas. No podemos ser tan duros de quedarnos callados cuando vemos que la gente vive allá afuera con mucho temor, sin esperanza, y debemos de proclamar que solo Jesucristo es el camino hacia Dios. Amén. Amén. Pues bueno, le voy a dejar el lugar a nuestro pastor para que nos despida y nos bendiga en esta mañana.